Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre si volveremos a ver a las deidades de Mortis en Ahsoka 2, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango SID de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados, aparecerás en los créditos o leeremos los comentarios en vivo en el show de la sombra, o podrás entrar en nuestros directos exclusivos para miembros y ver los archivos de estos directos. Y de paso nos ayudarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la sombra del Imperio, del cual de este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial de millón como vemos en pantalla, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el Master Román Kraken nos cuestiona ¿qué historia nos pueden presentar en Mandalorian 4 según el rumbo que tomó la serie? Y ojo, Master, recordemos que vamos a ver un evento climático en la cinta de Dave Filoni que se está planteando desde ahora, y lo sembrado en series como Skeleton Crew, el libro de Boba o Ahsoka tendrán parte también en Mandalorian 4. En ese sentido, en la próxima temporada 4 veremos seguramente la reconstrucción de Mandalore ahora bajo el liderato de Bo-Katan Kryze, y claro, también el sable oscuro destruido seguirá siendo un misterio junto con el mitosaurio que hay debajo en Sundari. Pero esos temas también se pueden tocar. Pero a lo que voy es que eventualmente alguien puede reforjar esa espada, muy al estilo del Señor de los Anillos, como sabemos que le gusta a Filoni, para eventualmente liderar a los mandalorianos en batalla. Vaya, y hasta incluso podría hacerlo montando a un mitosaurio. Y ese alguien, si lo vemos muy a futuro y no en Mandalorian 4, sino en la película de Dave Filoni, podría ser el propio Din Djarin cuando se enfrenten los mandalorianos a los remanentes imperiales de Thrawn. Y justo los inicios de eso creo que veremos en Mandalorian 4, porque Din Djarin será básicamente el 007 de Carson Teva, convirtiéndose en un caza imperiales misión a misión, estando al servicio de este oficial neorepublicano. Y seremos testigos mediante Din Djarin el caos que estarán haciendo los remanentes imperiales y de Thrawn en la galaxia. Pero también iremos descubriendo cómo los remanentes imperiales están metidos a diferentes niveles hasta la médula, aún incluso en el gobierno hasta con ciertos senadores. E inclusive veremos más de proyectos secretos armamentísticos finamente escondidos o hasta ligados a la clonación. Vaya, creo que el Mandalorian 4 nos mostrará que la amenaza imperial es mucho más grande de lo que pensábamos e hilará más con las secuelas. Y sobre todo creo, Masters, que el gran almirante Thrawn puede tener un cameo en la serie ahora como el villano principal porque el Moff Gideon fue vencido. Y sobre todo porque ya vimos al final de Ahsoka que él liderará a los ejércitos imperiales, fuera de lo que ya se nos había advertido por su mano derecha el Capitán Pellaeon en Mando 3 como un preámbulo de que Thrawn vendría. Grand Admiral Thrawn's return will herald in the re-emergence of our military. Así que Mando 4 seguro irá de menos a más para que Din y Grogu sepan de la amenaza que significa Thrawn y el Imperio, y que eventualmente ellos adviertan a la Nueva República y a otros mandalorianos previo a la película de Filoni. Es así que nuestra segunda pregunta, el Master Darth Atrius nos cuestiona ¿Bad Batch superará el final de The Clone Wars? Y la verdad, Masters, el final de la serie de Clone Wars sí me parece insuperable por lo simbólico, lo nostálgico y lo desgarrador que es con Ahsoka Tano ante las tumbas de sus hermanos de batalla caídos, y luego también ver a Vader levantando el sable que él le dio. Y esto te da más aún en el corazón con la banda sonora de Kevin Kiner titulada Enterrando a los Muertos, que es una absoluta joya, Masters. Y esa puesta de escena de Filoni se me hace una obra maestra muy difícil de superar, Masters, porque ahí puso la vara muy en alto. Por eso en realidad sí ve difícil que el Bad Batch supere al final de Clone Wars, que también hay que reconocer aquí que hay cierto factor nostálgico en nosotros que puede nublarnos la vista. No obstante, creo que Bad Batch, pese a sí tener ciertos capítulos que son paja, sí nos ha dado en general una serie muy sólida y momentos muy duros como con la pérdida de Tech. Así que yo creo que aunque es difícil que el final de Bad Batch supere al de Clone Wars, seguramente sí estará a su debida altura, porque Jennifer Corbett y Brad Rau en esta serie nos han demostrado que ambos son dignos pupilos y sucesores de Dave Filoni en lo animado de Star Wars. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Henderson Alvarado nos cuestiona ¿es posible ver a Jedi supervivientes como Cal Kestis o Ezra Bridger en la película de Rey? A ver, Master, siendo muy sincero con ustedes, si ponemos una hoja en blanco sobre qué puede ser o a quiénes podemos ver en la película de Rey, las posibilidades pues pueden ser casi infinitas. Pero eso sí, ver a Ezra o a Cal Kestis hace algo de sentido porque son de los pocos Jedi que sabemos que vivieron en la era de la Nueva República, que es relativamente cercana a la de Rey.
al igual que otros Jedi supervivientes como Ahsoka, Sabine Wren, Leia, Ben Solo, Luke y todos los que entrenó el maestro Skywalker en su academia Knossos, que conocemos a varios de estos individuos. Ojo, y creo que si vemos a Ezra Bridger o a Cal Kestis de viejos o a cualquier otro Jedi como Ahsoka en la película de Rey 15 años después de los eventos del episodio 9, sería hasta cierto punto anticlimático si esta sale primero que la de Dave Filoni, porque de facto implicaría que cualquiera de estos Jedi hubieran sobrevivido al gran conflicto climático que veremos en la película de Dave, donde se supone que veríamos a Thrawn liderando a los remanentes imperiales contra los Jedi y la Nueva República más de 40 años antes de esta película. Y además, con el caso de Cal, habría de ver si habría sobrevivido a otro combate contra Darth Vader, en lo que seguramente veremos en su tercer videojuego que falta por lanzarse. Y ojo, Masters, y repito, son 40 larguísimos años. Si llegamos a verlos en la cinta de Rey, serán unos auténticos abuelitos, más viejos que el Luke Skywalker que vimos en las secuelas. Así que por eso veo bajas las probabilidades que estén ellos. Y tampoco creo, Masters, que las historias de Ezra o Cal nos las vayan a spoilerear así con un cameo de ellos en la película de Rey. Simplemente pues pienso que no se hablará de ellos y listo. Parecido a como en la novela Shadows of the Sith, que sucede casi 10 años después de los eventos de la película de Dave Filoni y la serie del Mandalorian, ahí no se hace ninguna mención de Ahsoka Tano o qué rayos pasó con ella. Solo vemos la historia de Luke Skywalker y ya. Claro, por ahí en la cinta de Rey podría haber alguna señal que nos apunte a Peridia o a Tanalorr con el legado de Ezra o de Cal, pero eso sí lo veo con bajas posibilidades. Así que quizás, y solo quizás, para una secuela de esa cinta de Rey. Que ojo, el insider Jeff Snyder, cuando nos dijo que Daisy Ridley volvía, también dijo que esta sería una cinta en solitario, pero que dejarían planteada la cosa para que haya más películas si al público le gustaba esa película de la Nueva Orden Jedi y le iba bien en taquillas. Así que hay cierta posibilidad a que podríamos ver más de estos supervivientes Jedi, ya que pase el tiempo prudente y se cuenten otras historias. Y sobre todo, Masters, que no spoileré el evento final de la película de Filoni sobre con qué Jedi sobrevivan al final de este. Solo así creo que pudiera ser posible un cameo de estos. Y se sigue nuestra cuarta pregunta. El Máster Diego Pavón nos cuestiona: ¿veremos cómo se funda la Primera Orden en la película de Filoni? Y ojo, ya ha sido sembrando esto poco a poco, sobre todo en la serie del Mandalorian, porque en la temporada 3, con esa escena con el Consejo en las Sombras, vemos en realidad a los precursores de la Primera Orden ahí, y sobre todo viendo al comandante Brendol Hawks, o sea, al padre de Armitage Hawks, a quien originalmente vimos comandando la cosa en las secuelas. Hay que recordar que Brendol fue parte de los elegidos de Palpatine tras la Operación Ceniza y su plan de contingencia para retirar una pequeña parte del Imperio o ciertos elegidos hacia las regiones desconocidas para comenzar de nuevo a construir al Imperio. Esto tal cual como se ve en la novela Aftermath del fin del Imperio, donde ahí Brendol Hawks con su hijo Armitage y hasta con la almirante Rey Sloane, ellos ven de frente en las regiones desconocidas al Super Star Destroyer Eclipse del Emperador Palpatine, el cual los estaba esperando del otro lado, cubiertos por esa región caótica y llena de tormentas solares que eran en realidad las regiones desconocidas. Solo por eso pues también el Imperio logró ocultarse. Pero ya vimos en el Mandalorian pues que estos remanentes imperiales tienen comunicación con los otros remanentes imperiales que están en la galaxia conocida. Y eso se ve pues en el Consejo en las Sombras. Y ojo que también esta novela nos dice que Thrawn fue quien les dio la ruta para llegar hasta ahí dentro del plan de contingencia de Palpatine. ¿Se dan cuenta pues cómo lo que nos ha enseñado Filoni en series como el Mandalorian o Ahsoka con el propio Thrawn volviendo poco a poco amarra más con las secuelas? Y más aún si nos sumamos a todo esto los proyectos de clonación mencionados también en la serie o el proyecto nigromante que está haciendo Brendol Hawks. Todo esto pues está ligado con el gran proyecto de Palpatine para jamás morir y jamás perder el poder. Y esto también se repite en Mandalorian 3 con la aristocracia de Coruscant, que básicamente no le importa quién rayos gobierne, o también con el pueblo que trabaja en Corellia construyendo las naves, que ya vimos que está infiltrado de imperiales, o hasta con ciertos senadores que impiden que la Nueva República vaya por los remanentes imperiales. Porque todos estos, pues, como ya vimos en novelas del canon, como Líneas de Sangre, que pasa varias décadas después, nunca se fueron del todo. Así que las raíces de la Primera Orden están ahí en estas series enfrente de nuestros ojos, Masters. Y solo será más y más evidente a medida que avancemos en temporadas. Y desde luego, Master, seguramente lo veremos eclosionar de una forma mucho más contundente en la película de Dave Filoni para darle así a las secuelas mucho más sentido. Es así que en nuestra quinta pregunta final, que titula el video, el Master Ultra Power nos cuestiona: ¿volveremos a ver a los dioses de Mortis en Ahsoka 2? Y yo estoy prácticamente seguro que sí, Masters. Y esto no solo lo digo porque es más que evidente tras el final de la temporada 1 de Ahsoka,
donde vimos en Peridia a las 3 grandes estatuas del padre, el hijo y a una descabezada hija en una derruida estatua. Curiosamente, las deidades relacionadas al balance, la oscuridad y la luz. Y lo mejor y lo más interesante de esto es que están apuntando hacia ese lugar que le llamaba al Jedi caído Baylan Skoll en un llamado claramente oscuro de la fuerza. Que él mismo nos dijo en la serie que eso que sentía era un poder mucho más grande que el que tenían las 3 madres de Admiri. O sea, un poder más grande que el de levantar a los muertos, y eso no es poca cosa, y claramente es un poder oscuro. Perhaps they flee a power greater than their own. Something calls to me. Y ojo, Masters, esto lo puede manejar Filoni en una eventual Ahsoka temporada 2 que está más que cantada de diversas maneras. Pero también aquí hay que tener contexto de varias cosas. Y por un lado supimos que en Clone Wars las 3 deidades de Mortis murieron en ese arco donde intervinieron Ahsoka, Obi-Wan y Anakin con ellas. No obstante, Masters, esto no impidió que después Filoni las reintrodujera en la serie de Rebels, varios años más tarde mediante la entrada en el mundo entre mundos debajo del templo Jedi de Lothal. Que claro, estas deidades ahí no estaban vivas, pero todos entendíamos la referencia de lo que significaban esos grabados. Vaya, a lo que voy es que algo así podría haber en ese lugar destino hacia donde va Baylan Skoll en Peridia, ser un santuario de las deidades de Mortis, siendo hasta, ¿por qué no?, el mundo de origen de esas deidades, porque curiosamente también va hacia un templo con una luz en una montaña, que es muy similar al santuario de Mortis que vimos en la serie de Clone Wars. Y eso, claro, es una posibilidad. Y otra, claro, también podría ser mediante un flashback donde Ahsoka Tano, al descubrir por lo que está yendo Baylan Skoll, que puede significar que esté poniendo en peligro al balance en la fuerza que hay, pues que justamente ella recuerde a esas deidades o las mencione, o que hasta el propio fantasma de Anakin se las recuerde, y las veamos así en un flashback live action de ese arco de Mortis, similar pues a lo que vimos en el mundo entre mundos en la serie de Ahsoka recordando Clone Wars. Pero como ya lo he mencionado antes hasta el cansancio y del cual hice todo un video, Masters, creo que lo que puede encontrar ahí Baylan Skoll en Peridia sea justo la propia Abeloth, es decir, la madre oscura de Mortis que lo está llamando. Y ojo que hay que reconocer que el propio Dave Filoni participó en la historia de origen de Abeloth en las novelas Fate of the Jedi del antiguo universo de Legends. Esto al lado, claro, de varios autores que las escribieron, donde ahí en esas novelas, después del arco de Mortis, se le dio una historia de origen al padre, al hijo y a la hija, teniendo ahí una madre adoptiva, o sea, Abeloth, que se bañó en las aguas prohibidas y terminó siendo una aberración, tanto así que podría poseer cuerpos y hasta hacer una inmensa invasión a Coruscant, y solo, claro, detenida por San Luke Skywalker peleando al lado de un Sith como Darth Great. Vaya, si sí termina siendo Abeloth esa amenaza en Peridia, lo cual solo es una teoría o una especulación responsable con ciertas evidencias que tenemos aquí, Masters, pues eventualmente se nos podría narrar en un flashback su origen, sobre todo explicar de dónde obtuvo su poder y cuál fue su relación con esas 3 deidades de Mortis para ser su madre adoptiva. De ahí que pudiéramos ver partes del pasado de lo que sucedió milenios antes en Peridia, y esto, claro, podría darse en cualquier contenido futuro de Star Wars, desde una Ahsoka temporada 2 que sería lo más obvio, pero también si vamos mucho más allá hay cierta posibilidad de que esto se nos narre en la película de Dave Filoni, presentando de mayor forma esta amenaza para el balance en la fuerza, o inclusive revelando su origen en la cinta del primer Jedi, la película que hará James Mangold, una película que se nos dijo que es bíblica y el origen de todo, donde ahí perfectamente podrían caber las 3 deidades de Mortis, una de la cual el propio Filoni supervisará, ahora que es el jefe creativo o CCO de todo Lucasfilm, legando así la visión y el rumbo que tiene la saga en todo su contenido. Así que considerando que las 3 deidades de Mortis que representan la luz, la oscuridad y el balance ya están mostradas desde Ahsoka 1 en este gran juego cósmico de la fuerza, y que de cierta manera Baylan, Anakin y Ahsoka tienen un rol crucial por jugar en esta danza eterna, como si estuvieran reinterpretando a cada uno de estos actores, me parece que esto hace más evidente que aún la danza de lo que representa la hija, es decir, la luz, el padre que es el balance y el hijo que es la oscuridad, no ha terminado del todo, y que seguramente los volveremos a ver en el futuro de una o de varias misteriosas maneras. Todo gracias a la fuerza, seguramente en la temporada 2 de Ahsoka, para que la cosa a nivel cósmico de la fuerza se ponga mucho más insólita y extraordinaria de lo que estamos acostumbrados. Como ya hemos visto en el pasado que el buen Dave Filoni siempre puede reinterpretar el juego cósmico de la fuerza, como ya lo hizo antes en Rebels o en la propia Clone Wars. Pero si también te interesa saber si Star Wars era una historia que no tenga final, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.